Muy buenas. Ricardo Acuña, José Galera y mi persona Giselle Pardo en el día de hoy estaremos enfatizando en la filosofía de las ciencias. A partir de este momento estaremos desglosando algunas de sus partes. Empezará mi compañero José Galera. Muy buenas, yo les vengo a hablar sobre las reflexiones filosóficas. Definir este concepto de filosofía es un problema en sí mismo por la polisemia propuesto por los filósofos en cada sistema filosófico. En el año 2015, el señor filósofo importante, que como lo fue el señor Dilthey, preguntó que si existía una característica general con las cuales se podía definir una esencia de la filosofía para construir una noción. Él afirmó que desde su origen aparece como una maraña o un laberinto, por decirlo así, de nociones que no es fácil descifrar. Para responder a dicho interrogante, él propuso unos siguientes criterios hermenéuticos que a continuación se los voy a resumir, eh, por decirlo así, en qué consistían. El primero fue el análisis filológico. Este hizo como un breve ejercicio comprensivo y temperáutico del lenguaje filosófico para entender el nacimiento, la formación, o por decirlo así, la transformación de las diferentes nociones de las filosofías en diferentes lenguas y sistemas teóricos. Eh, Según este contexto lingüístico, sociocultural e institucional griego, eh, se caracterizaba, como ya les venía diciendo, por hacer un ejercicio comprensivo en el lenguaje, y en esto consistía este análisis filológico. El siguiente criterio fue el criterio histórico. Este afirmó que la filosofía es un hecho histórico que nace en Grecia como una actividad cultural, la cual fue una diferencia de práctica científica, tecnológica e ingenieril en la tradición occidental. Otro criterio fue el método filosófico. Los siguientes sistemas filosóficos tenían, por decirlo así, como unas teorías propuestas por lógicas, que se derivaban de las técnicas de trabajo intelectual, con los cuales se abordaba como un estudio de problemas teóricos. En sí, para ya finalizar, por decirlo así, o para completar estos criterios, aunque no fueron todos los que voy a resaltar, pero sí fueron como los más importantes, eh, tenemos la conciencia histórica de universalidad. ¿Esta actividad en qué consistía? Consistía intelectualmente como en una praxis teórica que invitaba como a un sujeto, como un sujeto proceso de construcción, en proceso de construcción y reconstrucción de los objetos, eh, comparándolo con un devenir histórico para comprender sus cambios y lograr como una concepción amplia de la, del acontecer humano, superando la mirada inmediata del sentido común y empírico de los fenómenos. En sí, el pensamiento de Dilthey se resaltaba más o se encaminaba más como en consecuencia de la necesidad de superar como el relativismo. Eh, Esto, Ok, procederemos a hablar de la filosofía de la ciencia. Perdón. La filosofía de la ciencia, la que hoy denominamos así, está directamente relacionada con eso a lo que llamamos ciencia. Eso incluye su diseño, el modo en el que se hace y hasta sus resultados y aplicaciones. La ciencia está definida en nuestro idioma, de acuerdo con la Real Academia Española, como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los que se deducen principios y leyes generales. Sobre la ciencia tradicional, la filosofía reflexionaba en el mismo sentido, pero al modificarse los valores y la forma de hacer esta ciencia, es decir, desde la aparición de la teoría de la evolución de las especies de Darwin en el siglo XIX y de la teoría relativa de Einstein en el siglo XX, de la mano de avances tecnológicos, los modos, alcances y especialidades de la ciencia han sido distintos. Procederemos a hablar de una breve cartografía de las prácticas científicas. Una de las perspectivas que nos ofrece la línea de investigación sociológica de la ciencia es la forma en la que la ciencia se hace desde el laboratorio. Dicho análisis se ha convertido en el eje central de las diferentes líneas de estudio, cosa que no es del todo nueva,
pues en las líneas clásicas se han propuesto a la ciencia no como aquello que habla de la naturaleza o los fenómenos de la realidad directamente, sino que su naturaleza es claramente contratáctica. Nos dice lo que serían los fenómenos o cómo se comportarían en condiciones totalmente ideales y construidas en el laboratorio. Sin embargo, la ciencia no se hace solo allí en el laboratorio, sino también en los despachos científicos, en las conversaciones, en los debates, es decir, por fuera de la experimentación y análisis de los hechos. Para exponer el caso de las mujeres al respecto, pues por ejemplo, en el diseño del mapa del genoma humano se está determinando modelos de lo que somos sin distingo de raza, sexo, pero que terminan siendo modelos de exclusión, puesto que una imagen más clara la tendremos cuando pensamos en el estudio de la anatomía, la cual enseña las facultades de medicina como modelos de un cuerpo, aparentemente abstracto y sin objetivo, pero resulta ser la imagen masculina, no femenina, a la cual reducen a un cuadro en un extremo mínimo. Remitida a los órganos sexuales y reproductivos, por lo tanto, hace referencia a un cuerpo masculino. En la parte de lo feminista, claramente es una perspectiva que abarca un gran descontento, puesto que para nadie es un secreto que a las mujeres se les excluía de muchas cosas en los tiempos de antes. Estas aumentan su presencia de manera progresiva en los procesos científicos, sin embargo, siguen estando excluidas en el día de hoy de las posiciones de poder y decisión de las direcciones de grupos de investigación, de apoyo para becas doctorales, de publicaciones científicas. El número va en aumento cada vez más, pero el discurso científico-cientifista sigue teniendo un marcado sesgo de género. Uno de los puntos claves en la crítica feminista en la ciencia, como bien lo recoge Perdomo en uno de sus artículos ampliando los límites de la ciencia como punto de partida, estuvo en poner en jaque el carácter objetivo neutral, racional e intersubjetivo de la ciencia, para mostrar que dentro de su práctica, al igual que en cualquier otra esfera de las prácticas culturales humanas, hay de por medio valores e intereses que están presentes en distintos modos de procesos científicos. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a hablar de la naturaleza humana de la biologización de un problema filosófico. Bueno, la biologización. En primera instancia, busca tratar de una manera muy filosófica qué es lo que nos distingue a nosotros los seres humanos, qué nos hace diferentes del resto de los animales, que de igual manera estos también pertenecen al reino animal, ¿no? Se dice que la naturaleza humana puede ser definida como aquello que tiene todo ser humano en común y que además les diferencia del resto de los animales. Muchos filósofos afirman y hablan de la razón y la lógica como una base fundamental de la superioridad humana, pero varios estudios demostraron que muchos animales, resaltando entre estos muchos primates, tienen capacidad de razonar y aplicar los criterios lógicos. Entonces, este tipo de teoría puede ser considerada una teoría inconclusa. La biologización también habla del transhumanismo, que básicamente es un movimiento de carácter cultural e intelectual que explora y sostiene una posibilidad de índole moral del mejoramiento físico, intelectual y psíquico de las especies humanas, mediante la aplicación de nuevas tecnologías al cuerpo humano y la eugenesia. Bueno, básicamente con esto lo que se busca es que el ser humano, pues, y se deshaga de indeseables cosas como el dolor, el envejecimiento, hasta la mismísima muerte. Pero esto entra en muchas controversias éticas, ya que eso es justamente lo que nos hace el humano, ese ciclo de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Entonces, se han planteado muchas otras teorías que, por ejemplo, la biologización también habla sobre que los recién nacidos nacen con la mente en blanco, pero esta teoría ya está completamente pues desaprobada, ya que se dice que la mayoría de los recién nacidos nacen con pues un sistema motor ya diseñado que es lo que le ayuda con, por ejemplo, la respiración, a sentir el dolor, entre otras cosas. Hay muchas teorías que afirman que los recién nacidos vienen genéticamente diseñados para sobrellevar un comportamiento en específico. Más que todo, esta teoría se ha arraigado en el comportamiento genético que tiende un recién nacido a nacer
predispuesto a ser de un tipo de género en concreto, que es, por ejemplo, las polémicas que se han venido presentando sobre la homosexualidad, que hay varias teorías que proponen que la homosexualidad hay cierta probabilidad que sea genéticamente, pero es muy contradictorio, ya que si todos somos descendientes de una sola célula madre, de una célula progenitora, es un poco absurdo pensar de que en el ADN nosotros nacemos predispuestos a ser homosexuales. Bueno, aproximación filosófica a la noción de la teoría desde la filosofía de la ciencia del siglo XX. En este capítulo se habla de tres teorías base: la teoría del positivismo lógico, el racionalismo crítico y la visión sociohistórica pragmática de Kuhn. Bueno, vamos a comenzar con la teoría del positivismo lógico. Bueno, esta se define, la teoría, esta teoría se define de una manera científica y son estructuras proporcionales, axiomatizadas, lógica matemática, que articulan un conjunto de contextos, principios, leyes y términos y enlaces. Estas estructuras teóricas o posiciones fácticas representan y explican la estructura regular del mundo y social. El positivismo lógico considera que la filosofía tiene la función de orientar la reestructuración racional y la limpieza de los lenguajes disciplinares. ¿Ok? Bueno, los integrantes del Círculo de Vietnam argumentan que una de las funciones de la epistemología es valorar el conocimiento que aportan las preposiciones. Bueno, ahora hablemos del racionalismo crítico. Popper define teoría como una estructura simbólica, cognitiva y objetiva que articula una red de conceptos organizados en principio guía con que se interpreta una proporción de la realidad del mundo así entendidas. Las teorías son esquemas simbólicos, cognitivos, objetivos, que un investigador normalmente crea para, pues, proponer de una forma crítica el complejo y caótico mundo, ¿no? Hablemos de la visión sociohistórica pragmática de Kuhn. Bueno, desde la perspectiva kuhniana, la noción de la teoría amplía una estructura híbrida compleja denominada la matriz disciplinar, la cual articula un conjunto de variables históricas, históricas, sociológicas, filosóficas, pragmáticas, que interpreta y simula simbólicamente el funcionamiento de la realidad. Bueno, esto es un paradigma estructural, ya que fue, una forma de ver el mundo basada en un corpus teórico, habilidades, valores, criterios metodológicos, guías que orientan prácticas investigativas de una porción de alguna forma decirlo, de la realidad. En resumen, este capítulo habla respecto a ciertas teorías que se consideran más apropiadas para dar una explicación del mundo científico desde una visión filosófica, ya que siendo la filosofía un punto de reflexión muy latente, en este tipo de teoría, se considera apropiado el abarcar tales temas usando la filosofía. Muchas gracias. Ok, con esto vamos por terminada nuestra ponencia. Esperemos hayan gustado y nos regalen un like y un comentario.